ataque de tos en su vida, episodios de tos muy fuerte, que la tos no los deja ni hablar y peor, que les da precisamente cuando se van a dormir. Pues yo he sido una de ellas porque por 15 años de mi vida fui asmática, me dan bronquitis muy seguido y me dan unos episodios de tos muy fuertes. Así que hoy te voy a compartir el remedio natural y casero que tú puedes hacer en tu casa para todos estos malestares de la tos, de la gripe y de cualquier virus respiratorio. Vamos a empezar porque esto se hace súper rápido. Aquí yo ya tengo agüita caliente, miren acá. Vamos a poner aquí un poquito de agua caliente y por aquí vamos a poner nuestro ingrediente principal, que es el regaliz. El regaliz tiene alto contenido en antioxidantes, alto contenido en vitamina C, fortalece tus defensas. Vamos a ir poniendo por acá, miren acá, miren acá. Relaja las vías respiratorias y por ende calma tu tos y calma toda esa irritación que le da a uno en sus vías respiratorias cuando tiene ataques de tos. Lo consiguen en todas partes del mundo porque es muy conocido por sus propiedades medicinales. Vamos a poner nuestro tecito por acá a remojar y mientras tanto vamos a hacer la receta que mi mamá toda la vida me hizo y les puedo decir funciona. Tienen que ser juiciosos. Vamos a comenzar pelando una cebolla. Puede ser cebolla blanca o cebolla roja. ¿Quién no tiene cebolla en la casa? Yo creo que todos. Vamos a pelar por aquí unos aritos así, miren. Ok, ya aquí vamos a hacerlo en tiritas. No tienen que ser pulidos ni nada. Yo voy a hacer una porción para una persona, ¿ok? Entonces, coges estas tiritas. Yo les recomiendo que pelen media cebollita para que lo prueben, ¿ok? Entonces, vamos a poner toda nuestra cebollita en una cacerolita a fuego medio. Seguidamente vamos a exprimir el zumo de 2 limones bien jugosos. Miren acá. Y la cebollita va a ir soltando un juguito. Si a ti no te gusta la cebolla, no importa, porque te aseguro que te vas a ver a todo menos a cebolla. Vamos a ponerle más por aquí, más limoncito. Vamos a bajarle el fuego un poquito. Y vamos a ponerle más limones. El zumo de 2 limones. Es súper importante. Vamos acá. Y vamos a ir revolviendo. Vamos a ir revolviendo. Miren acá. Vamos por el último limoncito. Puedes ponerle limón verde o limón amarillo. Lo importante es que le pongas el zumo de 2 limoncitos. Ahora aquí va el último limoncito. Si ven que empieza a soltar un juguito, miren acá por favor, empieza a soltar un juguito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner 2 cucharaditas del té de regaliz. Si te acabas de conectar, estamos haciendo un remedio casero, natural, para los episodios de tos, para los episodios de gripa. Desinflama tus vías respiratorias, te ayuda con esos malestares de la tos y lo mejor, es totalmente natural. Así que comparte este video para que quede en tu muro y lo puedas ver desde comienzo a fin y lo prepares y me cuentes cómo te va. Vamos a ponerle a esta mezcla 2 cucharaditas de nuestro té de regaliz. Vamos aquí. Ahora que viene y muy importante. Ustedes saben que yo utilizo mucho la miel natural, mielcita natural. Vamos a ponerle 2 cucharaditas de miel. Aquí vamos con otra. Si se les va la mano, por ejemplo, poniéndole un poquito más de cebolla, no se preocupen y aumentan al resto de los ingredientes. Por ejemplo, yo por acá le voy a poner un poquito más de regaliz. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar cocinando esta mezclita por 5 minuticos y va a soltar un juguito. Ese juguito lo vamos a colar, lo vamos a poner con el té de regaliz y listo. Esto es en un 2×3. Ya les muestro cómo queda.
pasaron 5 minuticos y miren cómo la cebolla, la miel y el limón hicieron como una mezclita, como una agüita. Miren acá. Bueno, le puse unas cucharaditas de té regaliz. Lo que vamos a hacer es que vamos a colar esta mezcla en el tecito de regaliz que previamente realicé. Si no lo viste, comparte el video para que lo veas desde el comienzo. Vamos a poner aquí y miren acá. ¿Ustedes ven lo que está saliendo ahí? Como un sirope de cebolla, miel y limón. Lo cuelan bien y esto es súper poderoso para desinflamar las vías respiratorias. No sabe maluco, para las personas que están preguntando. No sabe maluco, a mí me lo daban toda la vida desde que era niña. Voy a sacar una cucharita para revolver aquí. Y miren acá. Ahora sí. Aquí tenemos una mezcla natural, poderosísima para la tos, para la gripe, para desinflamar todas las vías respiratorias. ¿Qué nos tomó hacerla? 2 minutos. Recuerden que hay ingredientes naturales que los tienen en sus casas y son muy buenos para ayudarlos a estar mejor. Y les voy a mostrar que no sabe maluco. Es un tecito rico, ni van a sentir la cebolla. Para las personas que me están preguntando si los niños lo pueden tomar, yo lo tomé toda mi infancia porque, como les conté ahorita, fui asmática hasta los 15 años. Entonces, tú también puedes preparar de esta bebida y guardar en contenedores de vidrio y cuando lo vayan a tomar, tomarlo calientico. ¿Cuántas veces? Mi mamá me lo llegó a dar hasta 5 veces al día. Después de cada comidita me lo daba calientico y el más importante, antes de acostarse. Se lo súper recomiendo. Gracias por compartir mis videos, por dejarme sus comentarios. Créanme que leo uno por uno sus comentarios. Y les comparto todo esto con todo mi amor, porque ya saben que la naturaleza sabe y nos quiere ayudar a sanar. ¡Chao, chao!